Como anarquista declarado, estoy muy feliz de traer hoy a la historiadora Alicia Quintero para hablar de las vivencias de los presos libertarios durante los primeros años de dictadura franquista y de qué maneras resistieron a la represión más brutal a la que se enfrentó el anarquismo español. Esto es algo que investigó para su tesis doctoral, El eco de los presos. Seguiré haciendo más entrevistas y tratando el anarquismo español en un futuro, así que no te olvides de suscribirte si no lo has hecho ya, y puedes ayudarme a seguir con una donación o haciéndote mecenas en Patreon. ¡Empecemos! Memorias hispánicas. El movimiento libertario tiene una larga historia de sufrir represión estatal por ser la ideología, yo creo, más peligrosa del mundo, porque desafía la propia idea de una sociedad de gobernantes y gobernados. Parte de la abolición del Estado, en el anarquismo, también implica en consecuencia la abolición del sistema penitenciario. ¿De qué manera las experiencias de trabajadores en prisiones y con todo el sistema represivo del Estado, desde policía hasta jueces, contribuyeron a difundir entre los trabajadores las ideas anarquistas? ¿Cómo transformaron la práctica del anarquismo y sus organizaciones en España? Bueno, efectivamente, el anarquismo arranca en España de la mano de la Primera Internacional durante el sexenio revolucionario y enseguida van a sufrir la represión por parte del Estado, sobre todo el Estado de la Restauración, a partir de 1874. Por ejemplo, la Federación Regional de Trabajadores, que es la primera organización libertaria en España, va a ser ilegalizada hasta los años 80 y muchos de estos militantes van a ser perseguidos, detenidos, encarcelados. Y toda esa represión, evidentemente, va a generar o va a poner trabas, dificultades a ese movimiento emergente. Pero por otro lado, te da un poco también la paradoja de que toda esa represión por parte del Estado de la Restauración también funciona como una especie de acicate o incluso de propaganda del anarquismo en esa España del siglo XIX. Me explico. El anarquismo es una ideología antiestatalista que pone mucho énfasis en la crítica radical al poder, al Estado y en la libertad. Entonces, de alguna manera, toda esa represión estatal también confirmaba la existencia o la idea de este Estado opresor e injusto. De hecho, el encarcelamiento de muchos militantes generó mucha indignación, reforzaba los lazos de solidaridad entre los anarquistas, creaba una suerte de mártires, ¿no? Como los mártires de Chicago de 1867. Incluso algunos autores, como Ángel Herrerín, nos señalan cómo esa reacción del Estado de la Restauración frente a los primeros atentados anarquistas tan duros como el del Liceo o el del Corpus de Barcelona, como decía, esa represión tan basada en detenciones arbitrarias y torturas, generó unas campañas internacionales que casi funcionaron como propaganda del anarquismo finisecular, ¿no? Luego está la cuestión de cómo en todo el primer tercio del siglo XX, al calor del auge del movimiento obrero de masas, del surgimiento del anarcosindicalismo, de la CNT, la cárcel se convierte en un espacio de entrada y salida de los militantes y casi como de socialización política. De hecho, se la denomina la Universidad del Obrero, ¿no? Es un espacio de formación, de revolucionarios, de transmisión de la idea a los delincuentes comunes y también incluso un espacio de organización de los llamados presos sociales, donde surge incluso una suerte ya de organizaciones dentro de las cárceles, los comités internos de las cárceles que tenían peso orgánico porque tenían enlaces con los comités de presos de la CNT que estaban fuera, ¿no? En el exterior. Esto no es exclusivo del anarquismo, porque son muchos los movimientos sociales a lo largo del siglo XX y movimientos de oposición donde muchos militantes son encarcelados, siguen las luchas de resistencia y tienen repertorios de acción dentro de la cárcel que empiezan incluso a tener peso en las luchas de fuera. Estoy pensando en las luchas de los presos irlandeses del IRA o el peso de la cárcel política en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. ¿Qué diferencias y similitudes hubo en las políticas carcelarias hacia los libertarios bajo la Restauración y luego bajo la Segunda República? O sea, ¿hubo más continuidad, dirías, o hubo ruptura con la represión de los anarquistas? Bueno, en general tenemos la impresión fundada, ¿sí?, de que la Segunda República trajo aires nuevos y reformas sociales en todos los ámbitos. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto también.
la Segunda República genera un marco de muchas expectativas de mejora de las condiciones laborales en un contexto de crisis económica marcada por la Gran Depresión. Luego se producen muchísimas huelgas y muchísima conflictividad social en el año 31 y en los 2 primeros años de la Segunda República de estos 2 de hazaña. Y todas esas huelgas, muchas de ellas estaban protagonizadas por anarquistas de la CNT y sectores radicalizados de la FAI también, que acaban siendo detenidos y encarcelados. La represión de la Segunda República contra los militantes de la CNT fue constante. Y luego hay continuidad también en la legislación, en la aprobación de leyes como la Ley de Orden Público, la Ley de Defensa de la República o la Ley de Vagos y Maleantes, que fue aplicada muchas veces contra los anarquistas. En las cárceles de la República también, por muchos intentos reformadores que hubo, protagonizados por Victoria Kent, también hay una continuidad, porque son cárceles que tienen edificios en muy mal estado, muchos funcionarios de vieja escuela, y persiste la figura del cabo de vara, que era como un preso chivato que era elegido para ejercer el control dentro de las galerías. O sea que hay una cierta continuidad. Otra cosa es lo que ocurre ya cuando estalla la guerra civil y de repente Juan García Oliver, un veterano anarquista que había pasado por muchas cárceles, es nombrado ministro de Justicia y pone al frente de prisiones a otro anarquista veterano que es Melchor Rodríguez. Eso es otra historia ya en el contexto de la guerra civil. Y ahí ya cambia todo, ¿no? Precisamente que hablas de la guerra civil, pues la Revolución Española, protagonizada en gran medida por la CNT y FAI, fue como el canto del cisne, ¿no? del anarquismo español y global. La represión de los sublevados durante la guerra y después de ella fue brutal para desarticular todo el movimiento obrero en su conjunto y romper la moral de los que eran siervos y que se habían rebelado contra sus amos, básicamente. Sin entrar aquí mucho en detalle, porque esto, daría para un episodio aparte, ¿podrías hablar de qué manera fue diferente la represión estatal sufrida en periodos anteriores? Lo que van a sufrir los militantes de izquierda en general a partir de julio del 36 en los territorios sublevados o conquistados inmediatamente por los generales sublevados va a ser una violencia inédita. Tal vez había habido una violencia parecida en la represión de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias, pero esto va a ser una violencia inédita. Pensamos en ejecuciones extrajudiciales, sacas nocturnas, juicios rápidos, juicios sumarísimos muy rápidos. Pues es el paisaje de fosas comunes en las cunetas que tenemos un poco en la cabeza y que nos asociamos con ese terror caliente sobre todo del principio de la guerra civil, pero que luego va a tener una prolongación y una institucionalización por parte del régimen, en el que lo que destaca, y es una ruptura, y es el enorme peso de la jurisdicción militar, de la justicia militar, que es mucho más dura y menos garantista que la justicia civil y que va a tener peso durante toda la dictadura, a excepción del momento en el que se crea el Tribunal de Orden Público, entre el 64 y el 69 va a tener enorme peso. Y esa jurisdicción militar va a aplicar masivamente la pena de muerte. Vamos a tener miles de ejecuciones ya en tiempos de paz. Y eso también es un elemento, pues que es el instrumento fundamental de estos golpistas para intentar erradicar y generar tierras quemadas en todos los movimientos obreros y los movimientos de izquierdas en España y efectivamente generó tierras quemadas, porque lo importante también es entender que no solo esa represión, esa violencia no solo quiso descabezar a los militantes más activos, más notables, digamos, sí. O a los dirigentes, ¿no? Sino que se trataba de disolver todos los espacios de socialización y todas las redes comunitarias de los movimientos, y dentro de ellos del anarquismo. ¿Los anarquistas fueron tratados con más dureza o igual que otros represaliados del bando antifascista? ¿Y cuál era la imagen del anarquista en la dictadura? Digamos que quedó diluida en esa amalgama que era la categoría de rojo. La represión franquista yo creo que no hizo diferencia entre grupos políticos de ese gran paraguas que era la anti-España, aunque algunos autores sí que señalan la importante presencia en los consejos, en los tribunales militares de personas vinculadas con los sindicatos, como la CNT. Pero es verdad que, el anarquista quedó diluido porque
El franquismo lo que utilizó es un arquetipos, el arquetipo del rojo, el anti-España, con ideas muy simplistas que englobaban sectores sociales e ideologías muy diferentes, ¿no? Y dentro además de esta propaganda franquista del enemigo, primó más esa imagen, esa idea de la amenaza marxista o la conspiración judío-masónica, ¿no? Entonces el anarquismo quedó más diluido. Pero sí es verdad que tanto la causa general como algunos, no sé cómo llamarlos, propagandistas del régimen, pseudohistoriadores como Comín Colomer, ¿no? Que escribían libelos de historia del movimiento obrero de los 40 y los 50, sí que recuperan algunas veces esa idea del anarquismo delincuente, terrorista, lo asocian con el anticlericalismo radical, mucho con la delincuencia común también. Pero bueno, la idea es que el anarquismo ha perdido fuelle dentro del movimiento obrero internacional, incluso. Entonces lo que tiene más peso, y claro, en el contexto luego de la Guerra Fría, va a ser, yo creo, que la amenaza marxista, el comunismo, etcétera. Imagino que hubo pues muchos militantes anarquistas encarcelados que terminaron por abandonar no solamente la militancia, sino también la ideología, ya fuera por represión, el delatar a compañeros, el adoctrinamiento, la propia desorganización y división del movimiento. ¿Qué estrategias individuales y colectivas de resistencia desarrollaron los anarquistas para sobrevivir y hacer oposición en las prisiones y campos de concentración franquistas? Como desde el punto de vista individual, dadas las terribles condiciones que sufrieron estas personas, estos militantes, y más allá de la figura del preso político irredento, resistente, heroico, pues se entiende que muchas de las estrategias individuales fueron la búsqueda de un aval, el movilizar amistades y contactos con personas de derechas para demostrar la inocencia y poder evitar la condena de muerte. En muchos casos también se acusó a compañeros, aunque muchas veces a sabiendas de que estaban en el exilio o que estaban ya muertos, ¿no? Esto no sale tanto en las autobiografías, pero sí que se lee un poco en las cartas con las familias, con las mujeres. Colectivamente hubo resistencia desde el principio. Hay que tener en cuenta que los primeros comités de la CNT clandestina surgen enseguida en Levante para tratar de salvar, de buscar avales y apoyo a los primeros detenidos de Albatera. Pero desde dentro de la cárcel lo que yo he estudiado es un poco cómo enseguida los presos muchas veces se buscaban por afiliación política, se juntaban entre ellos y conformaban una especie de clanes políticos, grupos dentro de las cárceles para formar grupos solidarios, compartir comida, compartir alimentos y enfrentarse a los problemas de la vida carcelaria, ¿no? Que es tan dura. En principio lo primero que hacen es intentar ocupar los destinos, que son los servicios básicos de las prisiones, que tenían que ocupar muchas veces los presos porque no había funcionarios, los recursos también estatales son irrisorios. Entonces, por ejemplo, los destinos en la cocina, los destinos en paquetería, en enfermería, pues todos eso, la principal estrategia es ocupar eso para intentar mejorar las condiciones de vida de la cárcel y poder sobrevivir en ese contexto también. ¿Dirías que influyó la ideología anarquista en la manera diferente de resistir y vivir la experiencia carcelaria respecto a otros presos políticos del franquismo? Bueno, habría que profundizar un poco más en este tema, también estudiando el colectivo de presos comunistas sobre todo, pero yo estudiando autobiografías, cartas, experiencias, sí que me parece, bueno, el peso de los valores militantes son muy importantes en todos estos colectivos, ¿no? Pero quizá por cómo son los anarquistas van a tener un poquito menos capacidad, yo creo, para imponer disciplina en los colectivos de presos. Y luego le dan mucha importancia a la lucha individual, a la acción individual, y las fugas individuales, por ejemplo, estaban bien vistas, que no ocurre con los presos anarquistas. Otra idea también es que los presos anarquistas tienen una experiencia distinta. Desde el primer momento tienen necesidad de revisar su propia historia, afectados por la derrota de la CNT durante la guerra y el debilitamiento del anarquismo.
Y además, a medida que pasan los años 40 y sobre todo los 50, sus colectivos clandestinos, la CNT clandestina empieza a desaparecer y entonces empiezan a cundir las divisiones, el derrotismo, cosa que no viven tanto otros presos. ¿Cómo se relacionaban los presos anarquistas con presos comunes o, por ejemplo, con otros presos políticos? O sea, ¿había piques con socialistas y comunistas? Sí, sobre todo, bueno, sobre todo con los comunistas. En general hay muchas diferencias y tensiones con los presos comunistas a raíz de todos los conflictos surgidos durante la Guerra Civil. Hay una visión de los presos comunistas como sectarios, como poco solidarios en todas las autobiografías. Hay una competencia con ellos por dominar los destinos. Surgen también conflictos a raíz de noticias que llegan, como por ejemplo el pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi. En cambio, los tratos con socialistas y republicanos son mucho más cordiales. Hay un momento en el que los presos políticos crean en alguna cárcel o una especie de, bueno, el grupo, o reproducen un grupo que se llama la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas con republicanos y socialistas, y durante algún tiempo con los comunistas dentro de las cárceles, pero la competencia es con los comunistas. Con respecto a los presos comunes, en general hay un acercamiento. Esto es desigual, no es homogéneo, estamos hablando siempre de una realidad fuentes muy fragmentarias y con una idea que no es global, pero hay un acercamiento mayor a los presos comunes, sobre todo aquellos encarcelados por delitos económicos relacionados con la situación social de pobreza, con el extraperlo y tal. Hablas en tu tesis doctoral del surgimiento, ya lo has mencionado, de grupos clandestinos de presos libertarios y de que, vamos, que incluso hicieron periódicos en prisión, que esto me sorprende mucho. ¿Cómo surgieron y por qué tuvieron un periodo de auge? Hay que tener en cuenta que a partir de 1942 el número de excarcelamientos de presos de guerra hace que disminuya la masa de los llamados presos anteriores. Los presos anteriores eran los presos por delitos de guerra, ¿no? Denominados así por el propio régimen penitenciario. Y empieza a aumentar el número de presos posteriores, es decir, presos por delitos contra el régimen. Estos presos posteriores son, en el caso del anarquismo, miembros de la CNT que van cayendo, o sea, que caen, que son detenidos, pero que pertenecen a los comités clandestinos de la CNT que se está intentando reorganizar en el exterior. Y tienen un perfil psicológico un poco distinto, se sobreponen al primer impacto de la violencia de la guerra y tienen, digamos, mayor arrojo y auge, ¿no? O sea, y rebeldía, ¿no? Digamos. Además hay un contexto también favorable, entre comillas, por el final de la Segunda Guerra Mundial y la sensación, la esperanza de que va a haber un derrocamiento del general Franco, que yo creo que genera unas expectativas, unas esperanzas que dan impulso a estos presos políticos que verdaderamente empiezan a organizarse otra vez con comités internos ya más complejos, con comunas, comités por celdas, delegados por galerías y enlace con el exterior. Uno de los ejemplos de todo este auge de la resistencia de los presos durante este periodo, sobre todo a mediados de los años 40, es la aparición de estos periódicos, que son periódicos hechos a mano en prisión y claro, hay muy pocos ejemplares. ¿Con qué material lo hacían? Porque papel supongo que no tendría mucho, ¿o qué? Pues conseguían de alguna manera papel, entonces dicen papel higiénico, pero un papel malo, y eran periódicos hechos a mano, que claro, era solo un ejemplar que se iba moviendo por todas las celdas, ¿no? A escondidas, que hacían también algunos presos en una celda escondidos mientras uno vigilaba, el otro lo hacía, y son auténticas obras de arte. La prensa es muy importante en el movimiento obrero y esta reproducción de la prensa dentro de la cárcel es muy curiosa, muy interesante. Aunque se han conservado pocos números, se citan muchos de estos periódicos con unos nombres como El Eco de la Prisión, Ecos del Rincón, Coraje, Aguilucho. Eran periódicos políticos con también una concepción humorística para intentar aligerar un poco la vida carcelaria, pero son muy interesantes. ¿Cuáles fueron las principales causas del declive de la CNT y organizaciones clandestinas de presos libertarios hacia finales de los años 40? Bueno, a partir del año 47 empieza a recrudecerse la disciplina en muchas de las cárceles. Bueno,
pasa ese momento, ese contexto de final de la Segunda Guerra Mundial y empieza a aflojarse el aislamiento del franquismo que va a cristalizar a principios de los años 50, pero que ya pasa este momento y empieza a dificultarse la situación en las cárceles. Hay un recrudecimiento de la disciplina, como decía, un aumento de aumentos del periodo de aislamiento en cárceles y sobre todo los traslados masivos, que esto es muy de las cárceles franquistas, ¿no? Con el constante turismo penitenciario. Claro, para romper lazos aquí de solidaridad y tal, ¿no? Y de amistad también entre presos. Claro, para romper todas esas organizaciones empieza a trasladarse a esos presos que habían tenido muchas organizaciones, sobre todo en el penal de Alcalá de Henares, entre el año 45 y 47, habían protagonizado alguna huelga, algún plante, que además está documentado no solo en las autobiografías, sino también en archivos penitenciarios, se registran este tipo de acciones, pues todo eso se va a ir rompiendo y luego también a la vez aumenta también la represión policial, la persecución policial de los CNT, o sea, de los comités de la CNT clandestina, que no está muy bien adaptada como organizativamente a la clandestinidad y van cayendo una tras otra, un comité tras otro. Y claro, se van quedando sin organización fuera los presos. Y eso les va dejando solos. Pero el tema del haberse comenzado, digamos, a reorganizar con la expectativa de que los aliados fueran a intervenir, quizás al final les jugó una mala pasada, ¿no? En este sentido, al ocurrir que no intervinieron, porque, claro, estaban, digamos, más organizados, pero luego el franquismo aumentó la represión para ir a por ellos y hubo infiltraciones policiales también y todo, ¿no? Yo creo que hay mucha inadaptación a ese contexto, mucho infiltrado en Francia también, mucho policía que está en el exilio. Entonces, bueno, toda esa situación pues les da, bueno, y la consolidación del régimen franquista pues les va aplastando. Un valor fundamental del anarquismo es el apoyo mutuo. ¿Cómo funciona su red de solidaridad con los presos anarquistas desde dentro de España y también desde el exilio y desde organizaciones anarquistas internacionales? ¿Con qué dificultades se encontraron en ayudar a unos presos que estaban encarcelados en una dictadura? ¿Y cómo afectó en todo esto la división de la CNT? La solidaridad con los presos desde el anarquismo es muy importante desde sus inicios y toda esa situación se va a prolongar a pesar de las muchísimas dificultades durante el franquismo, que esto es también una cosa que me sorprendió mucho en mi investigación. Yo represento esa solidaridad en círculos concéntricos. En ese primer círculo están las mujeres de preso que tuvieron una importancia tremenda y poco se ha reconocido en la memoria libertaria de la represión la cantidad de cosas que hicieron por sus compañeros, por sus familiares, por sus hermanos, escribiendo cartas, buscando avales, visitándoles semanalmente en las cárceles, haciendo de enlaces y ayudándoles en las fugas. Lo de las mujeres tuvo enorme peso. En ese segundo círculo y en contacto con las mujeres estaba la solidaridad orgánica de la CNT clandestina en el interior, que tuvo muchas dificultades porque, como ya te digo, iban siendo detenidos y iban comités tras comités cayendo y siendo detenidos los cuadros militantes. Y en el tercer círculo estarían el exilio, ¿no? Que efectivamente a partir del año 45 hay una fractura en dos facciones de la CNT y que perjudicó muchísimo y se dificultó muchísimo esa solidaridad. Y lo que hizo es que el Comité Nacional, o sea, la facción que estaba, digamos, más cerca de la CNT mayoritaria del interior, era muy pequeña en el exilio, con lo cual esa facción era la que se encargaba bueno, lo que ocurrió es que unos se encargaban de unos presos y otros de otros, con lo cual eso es ineficaz, dificultó mucho la solidaridad equitativa, la dificultad de la comunicación también con los presos era evidente, se perdían muchos recursos, mucha solidaridad. En el último círculo concéntrico, digamos, estaría la solidaridad transnacional. Bueno, el anarquismo siempre ha sido un movimiento social con redes transnacionales muy importantes y sobre todo en el ámbito de la solidaridad con los presos o con los represaliados, las campañas internacionales. Y aquí pues he estudiado la existencia de un grupo residual en Chicago
que se llama la Alexander Berkman Aid Foundation, liderada por un anarquista ruso. De Rusia había escapado de la Unión Soviética a Estados Unidos, Boris Zelensky, que allí desde Chicago organiza una campaña de solidaridad primero con los refugiados refugiados en Francia y luego con los presos anarquistas españoles a partir del año 47 y tal. Pero hay una correspondencia intensísima y muy interesante de este grupo con los grupos del exilio, claro, porque no tenían enlace directo con España, con los presos de España, entonces tenían que pasar por los grupos del exilio y ahí hay, pues con todas esas divisiones, esa complejidad, hubo muchísimas tensiones para ver si llegaba la solidaridad o no llegaba. ¿Cómo fue la experiencia de anarquistas presos en los años 50, que ya había caído en ese entonces sustancialmente el número de presos políticos? Pues durísima, porque fue una travesía en el desierto, es el momento más difícil para la oposición en general y sobre todo para los anarquistas, porque prácticamente a partir del año 53 no hay CNT clandestina en el exterior. Van disminuyendo en número los presos, la situación cotidiana de las cárceles sigue siendo pésima. Hay que señalar que, sin embargo, hay una pequeña concentración de presos libertarios en un penal, el de San Miguel de los Reyes de Valencia, y ahí todavía mantienen cierta resistencia, ciertos grupos solidarios, pequeñas comunas donde comparten sus alimentos, medicamentos, e incluso ellos trabajan mucho en los talleres penitenciarios y hacen algún acto de resistencia, algún plan, huelga de brazos caídos, pero en general cunde el derrotismo, cunde la división, es un momento duro. ¿A qué retos se enfrentaron los libertarios que eran excarcelados y qué secuelas, digamos, que les dejó su experiencia en el sistema penitenciario franquista? Los militantes que salen de la cárcel en los años 50 y 60 lo hacían después de muchísimos años de cárcel. Después de que el último periodo carcelario fuese de mucha soledad y muchísimo aislamiento. Se habían ido disolviendo los lazos de solidaridad y de comunitarios entre presos afines y, claro, salen a una realidad muy diferente a la que conocían, psicológicamente exhaustos, con enfermedades crónicas graves y completamente inadaptados a la realidad exterior. Yo siempre pienso en una carta que un preso decía, no sé ni andar por Madrid, ni andar. Y luego también quiero recordar la figura de Juan Busquets, que fui a entrevistar en Normandía, que fue un preso que estuvo 20 años en la cárcel, un preso catalán, bueno, muy conocido, ha escrito su autobiografía y cuando, bueno, él contaba la salida de la cárcel como algo de distinto, de hecho muchos de ellos no lo soportaban y se tenían que ir a Francia, porque no soportaban una realidad tan asfixiante en España, tan cambiada, y muchos de ellos, como tenían también más redes en Francia y en el exilio, se iban. Y ya para terminar, ¿hay alguna gran lección que se pueda extraer de esta historia de los presos anarquistas o algo que tú digas que haya sido revelador incluso para ti misma? La verdad que a mí, en general, toda esta historia me parecía que merecía la pena ser contada. Yo cuando leía muchas de las autobiografías, y sobre todo me acuerdo mucho de las fugas, los relatos de las fugas me parecían una película total, y lo que me sorprendió mucho al hacer la investigación es, bueno, cuando contrastaba y encontraba en la documentación penal del régimen que efectivamente esa huelga se había producido, que efectivamente esa fuga se había producido, esa fuga de película, la fuga colectiva de Ocaña de 1948 es impresionante. Y decía, madre mía, qué capacidad, qué resistencia, cómo se abordaron esta situación de violencia y de represión tan brutal y este derrotismo y esta situación tan triste para el movimiento, ¿no? La idea que me quería transmitir con la tesis era, bueno, parece como que el movimiento libertario desaparece totalmente después de la guerra civil y durante la posguerra, cuando desaparece la CNT clandestina, pero el anarquismo sigue en las formas de resistencia de estos militantes encarcelados, en su forma de vida y de reorganizarse y de seguir afrontando sus retos en una situación, en un contexto tan durísimo. Esta es la triste historia de los anarquistas que pasaron por las cárceles de la España franquista. Recordarlos, que permanezcan en la memoria colectiva sin caer en el olvido, es nuestra obligación como sociedad y para los antifascistas. Espero que te haya gustado la magnífica exposición de Alicia. Si es así, dale a like y dime en los comentarios qué es lo que te ha sorprendido más y qué has aprendido.
Puedes apoyar mi divulgación histórica en patreon.com/lahistoriahispana a cambio de acceso anticipado a todo mi contenido, aparecer en los créditos o la capacidad de votar temas de mi contenido. Gracias por tu atención y recuerda, ni dioses ni amos.